Bon dia a tothom, benvinguts a una nova jornada de Celera Pime. Seguim parlant de tecnologies que cada cop estan sent més utilitzades en el món empresarial, no només en les grans organitzacions, sinó també en les pimes. Avui tractarem dels conceptes que giren al voltant de l'analítica avançada de dades, conceptes com el Big Data, Data Science o Machine Learning, i que juntament amb casos d'aplicació reals, que com veurem són bastant il·lustratius, ens ajudaran a entendre millor el potencial que tenen aquestes tecnologies en aquest món empresarial. No? I per fer-ho ens acompanya el Pablo Cerverià, soci fundador de l'empresa Todos Data. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergi. Buenos días a todo el mundo. Todos Data és una consultora que basa la seva estratègia de negoci en extreure rendiment a les dades. Per tant, penso que serà una jornada molt profitosa. Aprofitarem aquest coneixement que tenen la gent de Todos Data y bueno, res més, Pablo, adelante y aquí estamos para lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias, Sergi, de nuevo y bienvenido a todo el mundo a esta sesión en la que hablaremos efectivamente de Big Data, hablaremos de Data Science, intentaremos desmontar algún mito e intentaremos hacerla muy didáctica. Sabemos que son temas y conceptos que están bastante alejados del mundo de la pyme y con razón, ¿no? Porque por mucho tiempo hemos utilizado un lenguaje demasiado complicado, una forma de evaluación y una forma de implementación que es compleja de seguir. Y sobre todo porque viene de un mundo anglosajón y las traducciones y la forma de aplicarlos aquí en España ha sido más complicada de seguir, ¿no? Entonces, vamos a dividir esta sesión en 6 puntos principales. La primera de ellas va a ser entender por qué ahora estamos hablando de Data Science, ¿no? Data Science no es un concepto nuevo, aunque lo pueda parecer, es un concepto de los años 70, pero estamos hablando mucho de esto ahora, ¿no? Y entender qué ha pasado y por qué ahora podemos hablar de Big Data, Data Science y de Amazon y de Uber y de YouTube, ¿no? El segundo punto será intentar sentar las bases teóricas y conceptuales de algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es Machine Learning? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es Data Science? Es muy fácil confundir estos conceptos. De hecho, me hace mucha gracia que siempre me llaman para hablar de Big Data y Big Data casi ninguno que estamos en esta llamada haremos nunca jamás, ¿no? Pero es algo que es difícil de entender porque todo el mundo hablaba de Big Data. Bueno, pues entenderemos qué es Big Data y por qué ninguno de los que estamos aquí lo utilizaremos jamás, ¿no? Seguiremos con la empresa Data Driven, que es un concepto fundamental, ¿no? Cuando hablamos de la analítica de datos, de Data Science, parece ser que va a ser una solución mágica para todo el mundo, que ha venido para básicamente impulsar empresas y hacerlas millonarias. Y siendo una herramienta tremendamente potente, y veremos algunos casos muy concretos, como cualquier otra herramienta que se hemos utilizado en la empresa históricamente, va a tener la necesidad por parte de los equipos de negocio de poner mucho de su parte, ¿no? Cuando hablamos de empresas data driven, no son empresas que tienen analítica de datos, son empresas que han hecho muchas cosas a nivel de cultura y organizativas para que el dato pueda ser un activo importante. Se habla mucho del ejemplo de que los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Y es un buen ejemplo. O sea, si hubiera el nuevo petróleo, pues habría que desarrollar un nuevo método de extracción y un nuevo método de refinado. No solo por estar ahí nos vamos a hacer millonarios, ¿no? Y es importante, creo, desde el punto de vista de entender muy bien de qué va Big Data y Data Science, entender la parte de negocio. La parte técnica se la dejaremos a los equipos de datos, se la dejaremos a las consultoras o se la dejaremos a quien haya que dejársela. Pero hay una parte fundamental que debe hacer la empresa y de eso hablaremos durante la empresa Data Driven. El siguiente punto que tocaremos será la madurez analítica. Al igual que hablamos de que las empresas tienen ciertas responsabilidades, también tienen cierta evolución, ¿no? No podemos empezar un proyecto, una casa por el tejado, y de la misma forma no podemos hacer un proyecto de analítica muy avanzada si no confiamos en los datos, ¿no? O si el ERP es un desastre y nadie mete datos en el ERP bien. Si estamos en ese punto, pues habrá que empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo metemos bien los datos en el ERP? ¿Cómo forzamos a la gente? ¿Forzamos? No, ayudamos a la gente y los colaboradores y trabajadores de la empresa a que introduzcan bien los datos, cómo los reflejamos bien. Una vez está esa parte controlada, cómo damos un paso más y empezamos a predecir, y un paso más y empezamos a sostener procesos enteros sobre los datos. Y una vez hemos marcado, digamos, el framework conceptual, que son los primeros 4 puntos,
ya hablaremos del producto de datos, ¿no? El producto de datos entendido como esa solución que incluye o encapsula analítica avanzada, o no analítica avanzada, o business intelligence, porque es muy importante decir que no hay una separación clara y indisoluble entre business intelligence, data science, machine learning. Todo está dentro del mundo de data science. Business intelligence sería como la primera parte, avanzaríamos hacia la analítica predictiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar de todos los tipos de productos que vamos a ver dentro de este mundo de data science. Y por último, daremos una serie de consejos básicos, ¿no? Porque al final tenemos aquí gente de muchos perfiles y muchos tipos de empresas, de por dónde empezar, ¿no? Que al final es un poco la pregunta del millón, porque hay tantas oportunidades, bueno, pues por dónde empezamos. Entonces, ¿por qué ahora, no? Vamos a ver si funciona esto. Vale. Simplemente comentaros que no tengo ningún problema en que me interrumpáis vía chat. Si tenéis alguna pregunta concreta, Sergi creo que está al tanto del chat. Si tenéis alguna pregunta, simplemente lanzadla y estaré encantado de contestarla, ¿vale? ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué hablamos ahora de Data Science y desde 2014-13 parece ser el tema del siglo, ¿no? El Data Scientist es el trabajo más sexy del siglo, según Harvard. Hablamos de los recomendadores de Google y los recomendadores de Amazon. Hablamos de Netflix y su explosión, ¿no? Bueno, ¿por qué ahora? Porque realmente, como decía antes, Data Science y la analítica de datos no es un concepto de hoy. Es un concepto que nace alrededor en los años 60 en documentación académica y ahí se queda, ¿no? Se queda un poco en el aire porque en los años 60, 70, 80 no existe la tecnología suficiente para procesar grandes volúmenes de datos y al final sacar conclusiones, ¿no? Entonces tenemos como una época oscura entre los 80, 90, 2000 en las que la idea existe, pero no hay forma de llevarlo a la práctica. Lo que ocurre en los años 2010, entre 2005 y hoy, es una explosión tremenda tecnológica, ¿no? Que hemos vivido en todas partes, desde el móvil hasta en la nevera, ¿no? Y se divide básicamente en tres bloques. Uno de ellos es el tema de almacenamiento y procesamiento de datos. Entiendo que habéis estado en alguna sesión anterior de Business Intelligence, habéis hablado del tema de Data Lake, Data Warehouse, que son básicamente repositorios de datos que lo que nos permiten es almacenar grandes cantidades de información de una forma ágil y rápida. Pues esta explosión se produce más o menos pues con AWS, con Azure, que también sonarán, que son las grandes empresas de cloud que empiezan a poner a disposición de todo el mundo almacenamiento muy barato y muy rápido, ¿no? Y de mucha calidad. A nivel de preparación de datos, vale, tenemos aquí miles de millones de datos que están muy bien almacenados y es barato almacenarlos, pero ¿qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo los manejamos? Ahí también ha ido una explosión de herramientas, una herramienta que nos permite extraer esa información concreta, juntarla, tratarla, moverla, darle vueltas de una forma muy, muy ágil, ¿no? Sin estas tecnologías, pues sería muy difícil hacer una preparación de una tabla que luego podemos reflejar en un business intelligence y empezar a explotarla. Y por último, herramientas de análisis de datos, ¿no? Que nos permiten, pues una vez la información está almacenada y preparada, poder explotarla. Hemos visto algún día, seguro que habéis visto Power BI, habéis visto Tableau, habéis visto una infinidad de herramientas que nos permiten analizar información, ¿no? Incluso hay muchas herramientas SaaS, Salesforce tiene su propio creador de reports, cualquier ERP que utilicéis, si es un ERP de mercado y conocido, tiene un analizador de reports. En general, muchas herramientas están integrando estas soluciones de análisis de datos que permiten pues, esa explosión de la analítica avanzada, Data Science, Big Data, como la entendemos hoy, ¿no? A ver si se abre esta página porque es muy interesante ver. Este es el mapa hoy, sin estar todas las soluciones de las herramientas tecnológicas que nos permiten ayudar a sustentar el mundo de Big Data, ¿no? Es un mapa que os asustará, que me asusta a mí igual, que es lo normal cuando está explotando un sector, ¿no? Salen miles de soluciones, muy de nicho, no tan de nicho, hay, no sé cuántas habrán aquí, 600, 700. Poco a poco se irán uniendo, irán desapareciendo. Pero aquí el mensaje es un poco tranquilos, esto no es para vosotros, esto es para gente que se dedica a la parte técnica del mundo del dato, pero bueno, es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo, ¿no? Esta es la explosión de la que hablamos. Y por último, y muy importante, si no más que lo anterior, es la evolución que ha habido en el tema de la toma de decisiones. Hay un concepto muy interesante que inventaron en Amazon y lo llaman hypo.
como el animal, ¿no? Como hipopótamo. Y es básicamente la opinión de la persona mejor pagada. Esa ideología, esa forma de hacer las cosas, ¿no? De que la persona con más experiencia y el jefe decide y lo que decida va a misa y punto. Pues el cambio en ese paradigma es lo que ha traído la evolución tan radical de Data Science, ¿no? La toma de decisiones ha cambiado. Ahora estamos intentando en muchos sitios, y digo, no es que sea esto algo universal, pero está ocurriendo cada vez más, sustentar todas las decisiones posibles, todas aquellas que sean posibles, sobre un dato concreto, uno o muchos, ¿no? Y hacerlo en tiempo real. Esto nos da muchísima agilidad, nos da muchísima flexibilidad, nos permite tener una imagen mucho más clara de cómo está la empresa, de detectar problemas concretos y actuar de una forma muy rápida. Y desde el punto de vista de la toma de decisiones hay algunos datos que nos ayudan a entender muy bien que esto está ocurriendo, ¿no? El otro día hice una búsqueda en LinkedIn de 3 puestos dentro del mundo del dato, ¿no? Data Scientist aparecen 2,5 millones de puestos. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Solo en el año 2015 hubo un 15.000% de incremento en este puesto en LinkedIn, ¿no? en puestos publicados. Un 15.000% es ridículo, ¿no? Pero es que está ocurriendo, ¿no? Cada vez más y más y más empresas están entendiendo la importancia de utilizar el dato en su día a día. Hemos visto, o sea, entiendo que habréis visto alguna solución para empezar, ¿no? Business Intelligence, Data Warehouse, Data Lake, y es un fantástico primer paso, pero en esa evolución, pues cada vez hace falta perfiles más especializados, ¿no? Data Analyst tenemos 2,5 millones, Data Scientist tenemos 500,000. Imaginaros que hubiera 500,000 de científicos orgánicos, ¿no? Sería súper extraño, ¿no? Sería muy raro. Este perfil es un perfil muy concreto, muy avanzado y que hace cosas muy especializadas. Y tenemos 500,000. En Estados Unidos salían 430.000 puestos de empleo de Data Scientist. En la parte de Business Analyst, digamos, ese perfil más intermedio entre la parte de negocio, todas las verticales que conocemos, marketing, ventas, producción, y el mundo del dato, ¿no? Ese perfil intermedio están saliendo casi 7 millones de resultados, ¿no? Lo cual pinta que la toma de decisiones ha cambiado en muchas empresas y se están necesitando perfiles mucho más especializados. Hablemos ahora un poco de los conceptos, ¿no? Porque es confuso. ¿Qué es qué? ¿No? ¿Qué es Data Science? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es Machine Learning? ¿Y cómo se mezclan entre ellos? Es algo que cuando empezamos a leer la cantidad de información es tal, tantas fuentes, no sabes de quién fiarte, de quién no fiarte. Es bueno que empecemos esta charla sentando un poco las bases de qué es qué, ¿no? Para que luego entendamos mejor los casos de uso que se han desarrollado. Básicamente, cuando hablamos de Data Science, ciencia de datos, simplemente con fijarnos en el nombre ya parece ciencia, ¿no? Y es que efectivamente es un método científico que se ha buscado el encaje en el mundo empresarial. Es un método científico que une 3 componentes principales. Una es la ciencia computacional, lo que llamamos históricamente IT o el departamento de informática. Incluye matemática y estadística avanzada, campo puro de la estadística, por eso hay tantos matemáticos, físicos, etcétera, que están en el mundo de Data Science. E incluye algo que pocas veces se habla de ello, conocimiento del dominio. ¿Y qué hablamos de conocimiento del dominio? Si queremos hacer Data Science en marketing y tenemos una persona que es un crack como Computer Science y matemática y estadística y no le aportamos conocimiento de marketing, va a hacer el ridículo, va a fallar. El proyecto que hagamos no va a funcionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Data Science, hablamos de un campo de estudio que básicamente, combinando estas metodologías, coge muchos datos para sacar conclusiones. Eso es Data Science. Coge muchos datos y les trae valor. ¿Cómo les trae valor? Combinando tecnología, desde el punto de vista de Computer Science, conocimientos matemáticos y estadísticos y, sobre todo, conocimiento del dominio. Cuando hablamos de Data Science, hay un tema que es fundamental. Esta gente son científicos. Cuando hablo de esta gente, casi nos podríamos incluir a todo Data, ¿no? Pero son científicos. Hay que ponerles un marco muy claro. Hay que tener claro los objetivos que se quieren conseguir. Si no, lo que puede ocurrir, y es un poco la imagen que vemos bajo a la derecha, ¿no? Si no tenemos claro el objetivo que queremos conseguir de este proyecto de Data Science, al final se convertirá en un proyecto de curiosidad. Y un proyecto de curiosidad, estamos todos aquí, todos somos empresarios, es un proyecto caro.
No tiene ningún sentido. Es un proyecto que tiene que conseguir un retorno de la inversión. Entonces, un proyecto de Data Science lo enmarcaremos siempre en ese cuadro, ¿no? Vamos a hacer un proyecto de datos porque queremos hacer una serie de acciones que nos van a traer una serie de retornos, ¿no? Entonces, cada vez va ganando más fuerza la importancia de la cultura, ¿no? No es solo traer data scientists muy buenos, data analysts muy buenos, ingenieros muy buenos. Si la empresa no tiene cierta confianza en el dato y tiene establecidas una serie de pautas, métricas que tiene que evaluar, una serie de procesos, cultura, ¿no? Va a ser muy difícil que los proyectos triunfen. Hablamos de que en el año 2022, Gartner, que es una publicación de tremendo prestigio, decía que el 80% de los proyectos de Data Science van a fallar. Esto es cierto. El 80% de los proyectos de Data Science van a fallar. Es un número terrible, ¿no? ¿Pero por qué van a fallar? Es un poco la pregunta, ¿no? Bueno, fallan por una razón principal. Fallan porque no se define bien el objetivo que se quiere alcanzar. Las posibilidades son infinitas. Si no definimos bien el objetivo que queremos alcanzar, nos vamos a encontrar con un proyecto tremendamente atractivo y curioso que no satisface ninguna necesidad de negocio. Entonces, de ahí la importancia de que el Data Science crezca en una cultura del dato, ¿no? Machine Learning, otro concepto muy sexy, de que se ha hablado mucho, que no tenemos muy bien, muy claro qué significa cada cosa, ¿no? ¿Es lo mismo que inteligencia artificial? ¿No lo es? ¿Qué tiene que ver con Big Data? Bueno, Machine Learning es una subfamilia dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial incluye todas aquellas máquinas y algoritmos que en cierto modo simulan, y lo hacen muy mal, el raciocinio humano, ¿no? Hay un montón de ramas. Tenemos la robótica, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, visión por computador, tenemos un montón, ¿no? de familias dentro de la inteligencia artificial. Que de aquí 200 años probablemente nos quiten el trabajo. Hoy están muy lejos, ¿no? de que esto ocurra. A nivel de desarrollo, están muy, muy lejos. Dentro de esta inteligencia artificial hay un bloquecito que se llama Machine Learning. Este bloquecito lo que hace es, nos entrega una serie de algoritmos que, dados muchísimos datos, son capaces de adaptarse, imaginemos una función matemática, despejar algunas variables para que ese algoritmo sea muy bueno prediciendo una cosa. Por ejemplo, queremos saber de toda mi lista de contactos de potenciales clientes, quiénes van a ser los más probables de que me digan que sí a una compra, ¿no? Vamos a pasar todos nuestros clientes anteriores a esta máquina y la máquina te va a decir que estos 10 son más probables que te compren y estos 80 menos. Y solo te van a resolver ese problema. Si quieres otro problema, tendrás que hacer otra máquina. Cuando hablamos de máquinas, hablamos de algoritmos, ¿vale? Son literalmente en espacio, son muy pequeños, ¿no? Dentro de este mundo de Machine Learning tenemos otro montón de conceptos que os sonarán. Deep Learning, Reinforced Learning, aprendizaje supervisado, no supervisado. Todo esto cae dentro de Machine Learning, ¿vale? Estas máquinas que aprenden. Suena muy fancy, no muy sexy, pero es mucho más sencillo que esto. Siempre tiene una función que se despeja. Tenemos dos tipos. Aprendizaje supervisado, básicamente es que sabemos lo que queremos predecir. Por ejemplo, queremos saber quién nos va a comprar y quién no, lo tenemos claro. Aprendizaje no supervisados, que no tenemos claro qué queremos predecir. Esto se ve muy claro en los recomendadores, ¿no? Yo quiero saber, dado este producto, qué otro producto quiero recomendar. No sé cuál quiero recomendar. Ahí trabaja el aprendizaje no supervisado, buscando relaciones entre artículos, por ejemplo, o películas en Netflix, o canciones en Spotify. Luego tenemos estos otros conceptos que son Deep Learning y Reinforced Learning, y irán saliendo más. Es un poco la carrera que nunca acaba, salen conceptos, ¿no? Deep Learning básicamente es una forma muy complicada y compleja de hacer lo que os acabo de explicar. Es un nuevo tipo de algoritmos que hacen o bien una cosa o bien la otra. Y Reinforced Learning es en la misma línea, pero es una máquina que en lugar de entrenarse con datos, entrena contra sí mismo. Es como una partida de tenis contra tu yo de ayer, ¿no? Entonces vas mejorando peleando contra ti mismo. Es un poco el concepto de Reinforced Learning. Entonces tenemos claro el objetivo de Machine Learning, ¿no? Son un montón de datos que pasan por un algoritmo, una maquinita, que predice cosas, ¿vale? Entonces cuanto más datos le pasamos, mejor predice la maquinita. Por ahí van los tiros. Y luego el elefante en la cacharrería, ¿no? Big Data. ¿Qué demonios es Big Data y si lo vamos a utilizar o no? Big Data básicamente es aplicar Data Science a escala planetaria, con tecnologías de procesamiento, de almacenamiento y de análisis para masivas cantidades de datos, ¿vale? Hablamos de terabytes.
es que mi empresa tiene un RP, un CRM y una web y 7.000 referencias en el stock. No tiene nada que ver con Big Data. No es Big Data. Big Data hablamos de terabytes o petabytes, ¿no? De muchísima cantidad de información. Aquí se ve muy claro, ¿no? En esta gráfica que viene ahora. Esto es lo que tardaríamos en encontrar un archivo de 1 mega en función del tamaño del almacenamiento, ¿no? Si nuestro almacenamiento es 1 mega, pues tardamos 1 segundo en encontrarlo. Si nuestro almacenamiento es 1 giga, tardamos 1 minuto. Si es 1 exabyte, que por ejemplo el almacenamiento de YouTube son 2 exabytes, encontrar 1 mega, o sea, encontrar el vídeo que te van a enseñar, tardarían 2000 años. Entonces, ahí es donde se hace necesaria la implementación de Big Data, ¿no? Herramientas que hagan este trabajo de 2000 años en segundos. ¿Lo veremos esto en nuestras empresas? Ojalá alguno de esta sala acabe haciendo Big Data, ¿no? Pero no pasará nada si no lo hacéis, porque no es una tecnología que venga a cambiar el mundo de las pymes. Es una tecnología utilizada para algunos modelos de negocio muy concretos que utilizan masivas cantidades de información y mientras eso no sea una realidad, el Big Data no lo será. Y no pasa nada. Pero recordad siempre que el Big Data es eso, ¿no? El Big Data es esa parte de Data Science que se enfoca a las masivas cantidades de datos. Esto tiene sentido cuando hablamos de salud. Tiene sentido cuando hablamos pues, de Internet, ¿no? de YouTube, de Spotify, que utilizan tanta información. A nivel más práctico, digamos que el Big Data se enfoca en 4 grandes puntos, ¿vale? El primero de ellos es el volumen. Como os decía, tenemos que estar hablando del orden de mínimo terabytes, si no peta o exabytes, ¿no? O sea, un terabyte son 1000 gigabytes. Cuando empecemos a tener almacenamientos de 1000 gigabytes, podemos empezar a intuir que igual nos vale la pena empezar a meter alguna cosa de Big Data por velocidad, ¿no? Que es el segundo punto. Para tener Big Data de verdad, no vale con que tengamos 3 terabytes de información, sino que podamos acceder a ella de forma inmediata. Esto requiere pues, una serie de tecnologías, ¿no? Que lo facilitan. Variedad. Variedad sí quiere decir que no tenemos solo tablas del CRM o del RP. Tablas. Tenemos tablas del CRM, tenemos fotos, tenemos archivos Excel, tenemos PDFs, tenemos sensores, tenemos vídeos, tenemos un montón de variedad de información que vamos a intentar analizar toda a la vez, ¿no? Entonces, pensad un momento en vuestros modelos de negocio, en vuestras empresas. No sé cómo de fácil va a ser que tengáis todo este tipo de información, a lo mejor sí, ¿no? Lo normal es que no. Lo normal es que trabajemos con tablas, Excel, PDFs y poco más, ¿no? Alguna empresa pues, puede trabajar con imágenes, empresas del sector farmacéutico, etcétera, etcétera. Y por último, veracidad. O sea, para que sea Big Data tenemos que tener mucho volumen, muy rápido, muy variado, pero que sea real. No empezar a meter ahí información que no tiene, que no es auténtica, ¿no? Todos hemos sufrido RPs que tienen cantidad de información falsa o mal imputada o que literalmente está mal, ¿no? Pues si no corregimos esa información, digamos que no estamos hablando de Big Data. Estas 4 Vs empezaron siendo 3, ahora más o menos hay un acuerdo de que son 4, gente dice que son 7, yo me voy a quedar en 5, ¿vale? Añadiría que a estas 4 fundamentales hay que añadir el valor, ¿no? Muchas veces nos hemos vuelto un poco locos de simplemente meter datos, muchos, muy rápido, muy variados y reales. Y cuanto más mejor, ¿no? Y la práctica empieza a decirnos que cuanto más valor tenga el dato que metas, mejor. Intenta evitar meter datos que no tienen mucho valor, ¿no? Y en esta línea va la definición de arriba, ¿no? O sea, fat data, o sea, datos gordos, muchos datos, no es Big Data. Y eso es un poco lo que necesito que entendáis, ¿no? La mayoría de aquí no haréis Big Data y no pasa nada. Y no pasa nada. La explosión del Big Data ocurre por el mundo de Internet, ¿no? Tenemos 1500 blogs cada 60 segundos, tenemos 370.000 tweets cada segundo, tenemos WhatsApps, ¿cuántos tenemos por segundo, no? Y esto genera un cambio en el paradigma de las mayores empresas del mundo, ¿no? En 2002, ¿quién tenemos allá arriba? Pues tenemos las principales empresas industriales y automóvil. Tenemos a Microsoft, que ole ellos, ¿no? Por mantenerse tanto tiempo allá arriba. Tenemos empresas eléctricas, tenemos empresas bancarias, tenemos grandes retailers. Sin embargo, hoy la película es completamente distinta, ¿no? En 2022, las 5 empresas más grandes del mundo son Apple, utiliza los datos, Microsoft, sin duda, Saudi Aramco, está ahí, ¿no? Es la empresa de petróleo de Emiratos Árabes, Alphabet, o sea, Google y Amazon. Pero es que la sexta es Tesla. Entonces, de las 6 primeras empresas del mundo, 5
basan su modelo de negocio en Big Data, ¿no? y en analítica avanzada de datos. Entonces, tiene pinta de que el paradigma está cambiando, ¿no? Algo ha pasado de que los datos parece que han ganado mucho poder. Podemos hablar de que Apple aparte inventó el iPhone, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no lo inventó en aquel momento Nokia, ¿no? Era evidente que se estaban utilizando muchos más correos. Era evidente. Era evidente que Internet se estaba utilizando mucho más. Los datos estaban ahí. Pero Nokia decidió no hacerles caso y seguir con su modelo de móviles ladrillo, ¿no? Que yo recuerdo jugar a fútbol con ellos de pequeños. Y Apple decide que va a cambiar el paradigma, va a seguir lo que parece la tendencia, que son más correos, más Internet y mejor pantalla, y montar el iPhone, ¿no? Esto es una empresa data-driven, una empresa que se deja orientar por lo que parece que el mercado dicta, ¿no? Hablemos un poco de estas empresas data-driven, ¿no? Para que un proyecto de datos, de los que hablaremos ahora más en detalle, ejemplos concretos, ¿no?, sea exitoso, se deben dar en un contexto concreto, ¿vale? Este contexto concreto es lo que llamamos empresa data-driven. Una empresa data-driven son aquellas que efectivamente utilizan estos datos para hacer decisiones estratégicas, ¿no?, y tácticas. Y tienen básicamente 4 pilares. Es la primera vez que traduzco estos conceptos del inglés al español y me ha hecho mucha gracia, ¿no?, el tema del alfabetismo del dato. El alfabetismo del dato básicamente es que si toda la empresa no entiende la importancia del dato, va a ser muy difícil que hagamos estrategias exitosas con ellos. Aquí me gusta mucho utilizar el caso de un ERP, ¿no? Todos habremos vivido ERPs que están a medio llenar, o que están mal, o que el dato no se actualiza. Tiene sentido, ¿no? Porque al final, ¿para qué se utiliza un ERP? Pues un ERP se utiliza primero para asentar los procesos de la empresa y luego para que la dirección tenga cierta imagen, una imagen clara de lo que está pasando, ¿no? Pero la persona que va a meter ese dato, pues ni le interesa la imagen grande de la empresa, ni va a tener ningún valor más que dedicar tiempo a meter datos, ¿no? Entonces, literalmente es un analfabeto del dato, no sabe para qué lo metemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige esto? Que es un poco la pregunta del millón, ¿no? Hay infinidad de herramientas y de formas, ¿no? Pero hay que hacer a las personas partícipes del mundo del dato. Esa persona que mete un dato debe recibir algún valor en forma de un dashboard, un report, en forma de acceso a la información, para tomar mejores decisiones. Y si es la persona que mete datos que están mal en el ERP, luego recibe esa información que está mal y le es inútil, en cierta forma estamos motivando que esa persona cada vez meta mejor los datos y seamos todos mucho menos analfabetos en el mundo del dato, ¿no? Liderazgo. Hemos hablado antes de hypo, ¿no?, de la opinión de la persona mejor pagada. Esto está cambiando por suerte, ¿no? Pero puede ser una de las grandes razones por las que cosas no avanzan. Si la gente sigue diciendo que los líderes con más experiencia y la gente que simplemente es el jefe tiene la razón, y no empezamos a apoyar esos liderazgos de gente basada en datos, ¿no?, que toma decisiones basadas en datos porque los analiza y los lanza adelante y prueba si funciona o no funciona, va a ser muy complicado que las iniciativas de datos tengan éxito, ¿no? Entonces, apoyar el liderazgo de datos, líderes que se sientan cómodos utilizando el dato para la toma de decisiones, va a ser una de las características necesarias para que la empresa sea data-driven. Acceso democrático, otra palabra muy manida, ¿no?, la democratización, pero en cierto sentido es absolutamente necesaria, ¿no? Hasta hoy, y con cierta razón, hay muchísimas limitaciones a quién accede a qué información, ¿no? El equipo de finanzas puede acceder a esto, pero no puede acceder a esto otro, a lo que sí accede en ventas, que jamás podrá acceder a esto otro, ¿no? Y eso puede tener cierto sentido lógico, aunque no siempre se ha hecho de la forma más fina, digamos, ¿no? Es cierto que un comercial pues quizá no pueda tener acceso a toda la información de finanzas, pero a nada. ¿De verdad creemos que a nada? ¿No hay nada en finanzas que le pueda ayudar? Como tema de márgenes, tema de evolución de márgenes, tema de costes, tema de pricing. ¿De verdad creemos que es imposible que eso le ayude? Bueno, pues empezar a entender que los datos ayudan a todo el mundo, que no son silos, ¿no? Tenemos los datos de ventas, los datos de finanzas, los datos de marketing. Algunos sí pueden ser exclusivos, pero no tienen por qué serlo todos, ¿no? Entonces, empezar a trabajar esta democratización del dato es fundamental. Y todo esto que acabo de decir no se entiende si no hay una cultura del dato, ¿no?, que es un poco la última necesidad.
La cultura del dato es clave. Habréis escuchado alguna vez, y si no, es una muy buena frase, ¿no? Que decían que la cultura se merienda a la estrategia por las mañanas, ¿no? Podemos hacer 1000 estrategias, pero si la cultura es resistente al dato, no habrá cambio. Entonces, que hay una cultura proactiva, con ganas de introducir estas tecnologías, con ganas de probar, con ganas de empezar a hacer pequeños modelos en casos de usos muy concretos. Sin esto va a ser muy difícil que tengamos una empresa data-driven. Y arriba no es un error, no es que ponga test como un error, ¿no? Es que es parte fundamental. O sea, las empresas data-driven hacen pruebas, muchas pruebas, muchísimos, miles de pruebas, ¿no? En los puntos más pequeños, ¿no? Si desarrollamos una solución web, si el botón va aquí o va aquí. Esos son 3 pruebas, ¿no? Por ejemplo, para que hagáis una referencia, el año pasado Facebook hizo 120.000 pruebas. Aquí estamos todo pymes, nadie pide que hagamos 120.000 pruebas, pero si no hemos hecho 30 o 40 en un año, pues hombre, será difícil entender que somos una empresa data-driven, ¿no? Que busca probar y encontrar nuevos insights o conocimiento para seguir avanzando. Entonces, probar es clave, ¿no? Clave para ya no solo las 4 cosas que hemos dicho abajo, sino si no estamos dispuestos a arriesgarnos y probar cositas nuevas, siempre, por supuesto, limitando el riesgo, haciéndolo en entornos lo más controlados posibles, pero es parte fundamental. En el mundo de la empresa data-driven, aquí quiero poner un ejemplo, ¿no? Estas son pues, 5 multinacionales del sector farma enormes, ¿no? Pues hace unos años sacaron una web que básicamente permitían que la gente compartiera sus diagnósticos de cáncer, tanto los que daban positivos como los que daban negativos, ¿no? Hay millones de diagnósticos aquí, millones, con las pruebas, los tags, las resonancias y lo que tengan que poner, ¿no? Con esta información lo que se han empezado a hacer es desarrollos médicos. Entonces, estas 5 empresas, junto con una asociación contra el cáncer, se unen para crear una solución de la que de forma gratuita consiguen un montón de datos de pacientes de cáncer. Además, lo comparten con cualquier investigador en cualquier parte del mundo que quiera acceder y lo utilizan para hacer pruebas para sacar desarrollos médicos. No está mal, ¿no? Todo esto gratis, ¿eh? En España tenemos un par de ejemplos de pequeñas startups de farma que acaban de levantar hace unos años, pues un par de años, ¿no? 2,5 millones y 5 millones de euros, que lo que hacen es utilizar machine learning para hacer pronóstico de ciertas enfermedades, ¿no? El modelo de negocio es un modelo de machine learning que entra en unas pruebas médicas y sale un resultado. Y con ese modelo de negocio, que es un algoritmo, levantan 5 millones de euros. O sea, hablamos de algo que va en serio. No es que sea sexy, es que trae mucho dinero y trae mucha agilidad y flexibilidad a las empresas, ¿no? Para ir avanzando hacia allá, ¿no? hay que marcar un camino. Ese camino lo podemos dividir en 2 ejes, ¿vale? En el eje de las Is tenemos la aceleración debida al dato y en el eje de las X tenemos esa visión estratégica, ¿no? Si la visión estratégica está basada en los datos de casa, RP, CRM, decimos que estamos en esta fase interna, ¿no? En la que todos los proyectos de datos se van a enfocar en mejoras internas. Si ya hemos empezado a introducir datos de competidores, datos de clientes, datos de algunos mercados, de proveedores, ya estamos un poco saliendo de la esfera de lo que es nuestra empresa, ¿no? Ya empezamos a estar un poco más orientados al mercado, porque el proveedor está conectado con otros competidores, tenemos datos de competidores, tenemos datos de clientes. Y finalmente podemos llegar como a la etapa más avanzada en la que tenemos datos granulares, súper detallados, locales, en tiempo real, incluye las leyes, el tiempo, la meteorología, 1000 cosas, ¿no? Avanzando en este eje, lo que conseguimos es que los productos de datos cada vez vean más lejos, ¿no? y puedan abarcar más territorio, ¿no? En el otro eje tenemos qué respuesta esperamos de los datos, ¿no? Podemos empezar con algo muy sencillo, que es lo que hablamos de Business Intelligence, ¿no? Business Intelligence se dedica a contestarnos qué pasó. En el pasado, ¿qué pasó? Aquí tienes toda la información, las ventas hasta el día de hoy, los márgenes hasta el día de hoy, la producción hasta el día de hoy. Nos contesta muy bien qué pasó, ¿no? Y puede ayudarnos mucho a tomar decisiones. Si queremos dar un pasito más, empezaremos a preguntarle a los datos qué pasará. ¿Vale? Dada esta información, ¿qué pasará? Esto nos puede ayudar a anticipar, ¿no? Es de cajón, ¿no? A anticipar eventos, a adelantarnos a cosas en tiempo real, ¿no? ¿Qué pasará durante esta sesión
de este potencial cliente que está en mi web. ¿Qué va a pasar? ¿Va a comprar o no? Sí. Bueno, pues a lo mejor le puedo hacer un descuentito para facilitarlo o no. Pues le mando un correo luego, ¿no? Cuando decimos anticiparnos, es anticiparnos en tiempo real a cosas que pueden ser justo ahora, ¿no? Que están a punto de pasar o cosas que pasarán en 6 meses. Os digo desde ya que ningún modelo de Machine Learning previó el COVID, ¿vale? No es magia. Esas cosas no se pueden prevenir. Se prevé si hay cierta regularidad en los eventos, ¿no? Y por último llegamos ya al nivel más alto, ¿no? El nivel más alto es en el que sustentamos procesos enteros en algoritmos predictivos. Ya no solo nos dice qué pasará, sino deciden qué habría que hacer. Por ejemplo, bueno, lo veremos más claro luego en un ejemplo, ¿vale? Pero como os digo, sostenemos procesos enteros, con lo que tenemos un ahorro de costes tremendo. Estamos diciendo que las llamadas a clientes o las solicitudes de devolución están enteras sustentadas sobre un algoritmo, con lo cual hemos hecho un incremento de eficiencia tremendo, ¿no? Y veamos un poco más en detalle estos dos ejes. Comentaba al principio, y es algo con lo que de verdad insisto que os quedéis, que un proyecto de datos no es un proyecto de datos si no hay datos y acción. Si hay solo datos es curiosidad. Y curiosidad, pues que la tengan nuestros hijos y vemos la tele, ¿no? Pero si queremos hacer dinero, tenemos que tener datos y acción. Sin estos dos elementos, no es un proyecto de datos, ¿vale? No estamos hablando de data science, no estamos hablando de analytics ni de big data. Estamos hablando de curiosidad, de jugar con los datos. Entonces, los datos tienen un proceso de análisis, luego tienen, después de ese análisis, un proceso de toma de decisiones para hacer una acción, ¿no? Y en ese intermedio entre data y acción tenemos los 3 niveles que hemos visto antes, ¿no? En la parte de descriptivo, o sea, para responder qué pasó, digamos que la máquina hace la parte de análisis. Aquí tienes los gráficos, aquí tienes el orden, la lista ordenada, pero ahora te toca a ti, como ser humano, tomar las decisiones. En la parte predictiva no solo te da los gráficos y la lista ordenada, sino que aparte te dice de los siguientes clientes que tienen que venir, cuál es el más probable que compre. Entonces, parte de la decisión está tomada, no toda. Aún tendrás que decir, oye, ¿qué hago con este cliente que va a venir? ¿No? ¿Le hago un impacto? ¿No se lo hago? ¿Me espero? ¿Le mando esta campaña? ¿Le mando esta otra? Hay cierta parte que sigue estando encima de la decisión humana, ¿no? Y en ese último nivel, digamos que nos quitamos, nos cargamos al humano y lo que hace la máquina es analizar, tomar las decisiones y la acción, ¿vale? Y en el otro eje es lo que hemos explicado antes. Tenemos el mundo transaccional en el que hablamos de nuestra empresa, orientada a mercado, en la que ya tenemos competidores, clientes, proveedores, tenemos más información de lo que está pasando en nuestro mercado, y orientada a contexto, en la que tenemos leyes locales, el tiempo, indicadores macroeconómicos, y sobre todo está en tiempo real, ¿no? Hemos conseguido avanzar muchísimo en la calidad y amplitud del dato que estamos tratando. Y hablemos ya sí del producto de datos, ¿no? Entiendo que me quiero disculpar si hemos hecho larga esta parte, pero creo que es importante que tengamos todos unos mínimos conceptos teóricos, porque como sabéis, seguro, si estáis aquí seguro que lo sabéis, lo difícil que es entender qué es qué en este mundo del data science, ¿no? Entonces, espero haberos dirigido un poco hacia dónde va cada concepto. En un producto de datos, básicamente, como hemos dicho antes, tenemos un producto, o sea, tenemos datos, tenemos acción, ¿no? Aquí tenemos una tabla muy habitual, ¿vale? Una tabla que los que utilizáis Google Analytics os podrá sonar, ¿vale? Esto básicamente son las sesiones de una página web, 1, 2, 3, 4, los clientes, que lo vamos a llamar A, B, C, D, la edad que tienen, si han aceptado cookies, cada vez es más raro, la ubicación, dispositivo y si ha comprado o no ha comprado, ¿vale? Imaginemos que tenemos un producto, pues vemos si ha comprado o no ha comprado, ¿vale? Tenemos esta tabla la tenemos todos los que utilizamos Google Analytics, todos, ¿no? ¿Qué es un producto descriptivo? Para responder qué pasó. Bueno, pues con Power BI, con Tableau, con cualquier herramienta de análisis, podemos ver que más o menos el 33% de los que tienen entre 18 y 25 años compran. Esto es un conocimiento que hemos adquirido de analizar los datos, ¿no? Que el 100% de las compras vienen de Barcelona, el 100%, y 0% de Madrid. Y que más o menos 50-50 está entre iOS y Android, ¿no? Hemos hecho el análisis lo ha hecho la máquina, simplemente los hemos definido y la máquina va haciendo análisis continuamente, ¿no? Y cada vez que quieres entrar, acceder, lo tienes hecho el análisis. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Vale, muy bien. Tenemos esto claro. Ahora ¿qué hacemos? ¿No? Que hay que tomar decisiones. Hay un montón de preguntas. Oye, ¿nos centramos solo en los que son mayores de 25? Puede ser una idea, ¿no? Si solo el 33 de 18 compran y el 66 tienen más edad, a lo mejor vale la pena centrarte en otro grupo, ¿no?
Aquí pone Berlín, pero es Barcelona. ¿Nos deberíamos centrar en Barcelona solo y olvidarnos Madrid? O quizá hacer otra campaña de otro tipo en Madrid. Y luego hay que tomar una acción, ¿no? Y vamos a hacer una campaña de marketing para la edad de mayor de 25 en Barcelona, ¿no? O sea, toda esta parte de interacción humana, de toma de decisiones y acción, la hemos hecho nosotros, ¿no? Este es un producto descriptivo. Veamos un caso real ahora. Esto sonará. Entiendo que habéis visto alguna vez Power BI o no. Básicamente esto es un producto descriptivo. Aquí básicamente tienes pues, la facturación, el número de ventas, todo lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Esto sería un BI tradicional. ¿Qué problema tiene el BI tradicional? Si no se plantea bien. Esto está pensado simplemente para acceder a la información. Esto está pensado, entendedme salvando las distancias, por curiosidad. Tú aquí hay poco que puedes analizar y pocas decisiones que puedes tomar, ¿no? Entonces, vamos a entender por qué se hizo este caso de uso. Este caso de uso es real, está en día de funcionamiento en una empresa española. Cuando definimos el objetivo de este proyecto, hablamos de incrementar el margen. El objetivo, la acción que queríamos tomar, era tomar acciones concretas para incrementar el margen. Entonces, con esta solución así, pues parece complicado, ¿no? Que podamos hacer algo de margen, pero en cambio, si hemos pensado que el objetivo es el margen, todo lo que veáis en gris es porque no se puede compartir, ¿no? Aquí tenemos el margen por empleado, tenemos el margen por familia de productos, tenemos el margen por actividad, tenemos el margen por proveedor. Y podemos empezar a hacernos un montón de preguntas, ¿no? Si yo lo que quiero es aumentar el margen, lo que yo quiero es tener pues, en verde todas, ¿no? Pues vamos a ver, por ejemplo, sanitarios. Sanitarios, aquí vemos que este comercial pues, lo hace un poco peor que el de arriba. Habrá que ver el de arriba por qué lo hace mejor. Entonces, quizá podemos empezar a traer conocimiento del de arriba al de abajo y empezar todo el mundo a vender mejor sanitarios. Pero es que aparte veo que le vendemos bastante mejor a particulares que a constructores. Vamos a ver qué hace este comercial. Hemos elegido sanitarios y particulares. Bueno, pues parece que tiene un margen parecido, excepto cuando le vende a proveedores. Aquí podemos empezar a hacer un montón de estrategias para subir el margen. Esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero podemos ir mucho más profundo. Y, oye, ¿ya está? ¿Así subes el margen? No. No. ¿Cómo se organizó este proyecto? Se organizó en 3 niveles. El nivel de acceso a la información para el director de la compañía, que tiene que tomar algunas decisiones macro, como por ejemplo, si tiene sentido mantener una línea de producto o no, si tiene sentido mantener un tipo de cliente o no, o un cliente concreto, decisiones macro, ¿no? Luego se desarrolló otra solución para los directores de las diferentes oficinas que tenía esta gente, para que en su oficina toman decisiones mucho más concretas, como qué pasa con este cliente, qué pasa con este comercial, qué pasa con esta familia en mi casa, porque va mucho peor en mi casa que en la casa de al lado. Y aún se dio un paso más, porque justo para este caso, los que ponen los precios finales son los comerciales. Pues se desarrolló otra solución para comerciales. Entonces tenemos una estrategia del dato súper transformacional, porque va desde la dirección hasta el comercial, toda ella orientada a subir los márgenes. Y como podéis ver, no es tan sencillo como un BI. Es un BI muy orientado a tener un impacto directo en los márgenes y en el que se ha tenido muy en cuenta quiénes van a ser los principales responsables y personas involucradas en el proyecto. Y se han desarrollado 3 productos de datos, uno para cada una de esas personas. Porque el objetivo final para los 3 es bajar el margen, pero cada uno tiene una forma de impactar distinta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el producto predictivo, repito, si tenéis alguna pregunta, tenemos el chat abierto. Entiendo que por ahora no. Al final, si queréis hacer alguna pregunta más que invitados. El producto predictivo, como decíamos, tenemos los mismos insights. El análisis es el mismo. El 33% compran de 18 a 25 años, 100% en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es capaz de decirnos el producto predictivo? Teníamos 4 clientes en el dataset, si recordáis. Tenemos 4. Esto es capaz de decirnos un nuevo cliente 5, ¿qué probabilidad tiene de comprar? Y el 6 y el 7, ¿no? Dice, oye, el 5 tiene un 64% de probabilidades de comprar. El 6 tiene un 12% y el 7 un 45%. No ha tomado la decisión por ti, pero te ha dado una información muy valiosa. ¿Qué hago con el cliente 6? ¿Le insisto, sabiendo que solo tiene un 12%? ¿Y el 5? ¿Vale la pena que dediquen ningún esfuerzo al 5 si parece que ya va a comprar? A lo mejor no hay que tocarlo, simplemente dejarlo hacer. En cambio, el 7 es interesante, ¿no? Está ahí, en la fina línea entre no comprar y comprar.
a lo mejor vale tocar solo el 7. Entonces, hemos ahorrado esfuerzos en el 6 y en el 5, sabiendo que va a pasar exactamente lo que tenía que pasar, que el 6 no comprará y el 5 lo hará, pero a lo mejor podemos cambiar el 7. Veamos otro ejemplo, ¿no? En este caso, un modelo predictivo. Esto es una bodega. Una bodega que el gran problema que tenían era que no saben la cantidad de producto que le van a solicitar, ¿no? Entonces, si ellos pudieran entender cuántos pedidos van a entrar, no porque el comercial lo dice, sino porque los datos lo dicen, podrían adaptar muchísimo mejor la producción, ¿no? Y tener un stock mucho más ligero. Entonces, el proyecto este se diseñó de esa forma, ¿no? Lo que fuimos es producto a producto, haciendo un forecast a 3 meses vista de cuánto se iba a pedir. Evidentemente, esto hay que ir, no se desarrolla y se pone en marcha. Durante unos meses se va midiendo la distancia entre el forecast, o sea, entre la estimación, la predicción y la realidad. Y si estamos cerca y vemos que puede tener un ahorro importante seguir el forecast, se puede empezar a implementar, ¿no? Entonces, aquí en la página de stock tenemos, por ejemplo, que de vinos blancos tenemos en el almacén 49.000 y el forecast es 37.000. Pues alguien te puede decir, oye, no lo toques, no hagas más. Sin embargo, por ejemplo, dentro de blancos, pues podemos tener que a lo mejor alguno, el blanc de blancs, le faltan, van a haber 24.000 litros pedidos y solo tenemos 9.000. Bueno, pues céntrate en ese, ¿no? Aquí estamos ya entrando en predecir el futuro, con lo cual es algo más complejo y hay que tener una cultura del dato muy sólida para fiarte de esto. Y probar, como hemos dicho muchas veces, probar, probar y probar, ¿no? Otro ejemplo predictivo podría ser un recomendador, ¿no? Un recomendador, tú tienes un e-commerce y alguien viene a comprar, en este caso viene a comprar artículos deportivos. Como digo, todos estos son casos reales, ¿eh? Viene a comprar artículos deportivos, viene a comprar una camiseta o viene a comprar un pantalón. ¿Qué otro producto le recomiendo basado en los datos, ¿no? Para aumentar el ticket medio, para aumentar la satisfacción del cliente. Pues aquí lo que se hizo es, era una herramienta para comerciales que tenían que llamar por teléfono, ¿no? Pues en base al producto que te pide el cliente, tienes como qué grupos de productos se han comprado más que incluye ese producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 38, pues incluye ese producto y un pack. Esto quiere decir que la mayoría de clientes que compran este producto pueden tener predisposición a comprar este pack. No que te lo vayan a comprar 100%, pero si el 10% te lo compran, cuando solo habían entrado a comprar VIP Shorts, hemos incrementado las ventas con un esfuerzo mínimo, ¿no? Simplemente dando una recomendación acertada en el momento oportuno. Estos dos son ejemplos claros de un modelo predictivo, ¿no? Estamos empezando ya a intuir qué puede pasar en el futuro y lo utilizamos para la toma de decisiones. Y el modelo, el producto prescriptivo, ¿no? Utilizando el mismo ejemplo, tenemos los mismos análisis, las mismas predicciones y hemos integrado un algoritmo que lo que hace es que para el 5, que va a comprar seguro, le hacemos una recomendación de un producto. Entonces va a comprar y aparte le metemos otro gol. El 6, que se va a ir, le ofrecemos un descuento del 20%. Y el 7, si no compra, le mandamos un correo después. Todo esto lo haría la máquina en base a los mismos insights que hemos hecho hasta ahora. Ver un ejemplo de esto es mucho más complejo, pero lo vamos a intentar. Esto es una empresa, estos son los procesos de una empresa que se dedica a la compra-venta de repuestos de coches. En el bloque naranja a la izquierda tenemos un poco el inicio del proceso, ¿no? Un cliente pide algo. Ha pedido una biela para no sé qué o una bujía. Eso activa el primer caso de uso. El caso de uso número 1 es la previsión del precio de venta. O sea, estimar cuánto está dispuesto a pagar el cliente por esa biela. Recordemos que es de segunda mano, no es de fabricante. Con esa estimación de lo que pensamos que puede pagar el cliente, sale la línea gris de arriba del todo, ¿no? Que define el precio máximo de compra al que podemos comprar, porque tenemos varios proveedores. Esa misma solicitud, si una vez aprobada, lanza el segundo caso. No, perdón, no aprobada. Lanza el segundo caso, que es la previsión de la demanda. O sea, en base a las solicitudes que vamos teniendo, otro algoritmo predice cuántas más vamos a tener. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado un producto de pricing, de analizar el precio que podemos poner a los productos, y por otro lado un previsor de demanda. Ese previsor de demanda da órdenes de compra de diferentes materiales. Digamos que esta persona ha solicitado algo y le hemos hecho una oferta, ¿vale?
porque estaba disponible en stock. ¿Veis? Va hacia la derecha, disponible en stock, sí, se le hace una oferta. Si la acepta, perfecto. Si la rechaza, hay un recomendador que le puede ofrecer un artículo similar más barato, con menores prestaciones, ¿no? Entonces ahí estamos con otro caso de uso, intentando retener al cliente que no se va. O sea, que se va a ir por rechazado la oferta, ¿no? En el mundo en la parte de los proveedores, tienen un montón. Esta empresa compra coches, esta empresa busca por internet coches, esta empresa compra en China, hace 1000 cosas. Se han desarrollado 2 casos de uso más. Uno para un scraping de fuentes, que básicamente lo que hace, imaginaros si habéis utilizado alguna vez herramientas de búsqueda de vuelos, ¿vale? Lo que hacen es ir a las páginas web de los vuelos y ir sacando información, ¿no? Pues algo parecido, pero para piezas de segunda mano. Entonces ellos tienen en su herramienta todas las piezas de segunda mano que están disponibles en el mercado y que pueden comprar, sin tener que ir una a una, ¿no? Que podría ser terrible, ¿no? Oye, aquí está la más barata que puedes comprar. Algo similar para comprar vehículos, ¿vale? Una es piezas, otro vehículos. Entonces tienen 2 casos de uso para simplificar mucho toda la parte de aprovisionamiento de materiales. Y ya digamos que hemos comprado una pieza o se la estamos mandando al cliente. Tenemos el último caso de uso, que es la optimización de rutas. Esto es que el camión, por dónde tiene que pasar y a dónde tiene que ir para que sea más eficiente, tanto en gasolina, en el precio de envío, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es un motor de empresa sustentado en analítica predictiva. No significa que esta empresa funciona sola en Internet. No, hay muchísima gente trabajando aquí, ¿no? Pero muchos de sus procesos se están apoyando en analítica predictiva. Y por eso se trata de un producto prescriptivo, en el que muchas decisiones y acciones las toma la máquina. Y ahora la gran pregunta, ¿no? Porque espero que estéis alucinando, ¿no? Porque es un poco el objetivo. Y puede que sea... o sea, que agobie, ¿no? Ver tantas posibilidades y tan lejos en algunas ocasiones. El primer objetivo que tenemos que tener cuando queremos hacer análisis de datos y analítica avanzada es empezar a jugar con este cuadrante. En este cuadrante tenemos complejidad del proyecto, retorno de la inversión. Y aquí tenemos que empezar a poner posits. En la zona 1, digamos, es donde empezaremos. O sea, proyectos de alto retorno y baja complejidad. Podemos seguir por la zona de baja complejidad y menor retorno. Nos iremos a la zona 3, de alto retorno y alta complejidad, como el que acabamos de ver, ¿no? Y no sé si vale la pena que hagamos la parte 4, que es de alta complejidad y menor retorno. Habría que verlo, ¿no? Tenemos un chat. Oh, mamá. ¿Te parece si activamos el micro? Sí, sí, sí. Vamos. Pues David. David, si puedes hacer la pregunta, por favor. Sí, perfecto. Es a raíz de lo que David. comentas, del estudio en Forecast y predicción un poco del futuro, ¿no? Y que creo que también has comentado cómo de difícil es predecir una cosa que todavía no ha pasado como el COVID, ¿no? Efectivamente. Entonces, mi pregunta va enfocada un poco a cómo ha cambiado esta estructuración de los datos pre-COVID y post-COVID, teniendo en cuenta que antes el histórico era muy importante porque todo era monótono y por eso el pasado era conocido, entre comillas, ¿no? Y ahora a futuro, como todos los datos estos son más en real time, mi pregunta va encarada hacia aquí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el trabajo pre-COVID y post-COVID, teniendo en cuenta que también los modelos y los algoritmos son ahora más adaptables al tiempo real? Ha habido una multitud de enfoques. El más habitual ha sido quitar de algoritmo 2019, 20 y 21. Quitarlo. Literal. Suena hardcore, pero se quita porque es un outlier, es algo muy extraño y se entiende que 2022, 3, 4, 5 se van a parecer mucho a lo que debería haber sido 19, 20, 21, ¿no? Entonces, a la máquina le da igual que saltes 3 años. No tiene ningún problema. Te hará ese forecast. Aprenderá de los años anteriores al COVID y te lo pronosticará para después del COVID. Esa es una forma. Otra cosa es introducirlo. Si lo introduces, habrán modelos que salgan muy bien, en el sentido de que podrán a lo mejor ser más sensibles, pero la mayoría de modelos lo que han optado es por quitarlo. Porque es que es tan extraño lo que pasó. Una caída del PIB del 20%.
es que, bueno, tenemos 2008, ¿no? Y 2009, que pasó algo no tan catastrófico, bueno, perdón, mucho más catastrófico, pero más dilatado en el tiempo, que COVID, que fue terrible en los meses primeros, ¿no? Entonces, David, a tu pregunta, hay muchas formas. La más habitual y la que más se ha seguido es borrar esos años, como si no existieran, de los modelos. Vale, y seguir con los algoritmos habituales. Sí, bueno, habituales. Los algoritmos al final hay un montón de familias, ¿no? Es un la decisión que tienes que tomar desde negocio es qué alimentas, con qué alimentas ese algoritmo. El algoritmo es el mismo, si le metes COVID, si no le metes COVID. Es el resultado que te dará el que cambia. Entonces, una cosa que es muy buena, muy buena del mundo del dato es que tú una vez haces un algoritmo que es relativamente rápido de hacer, una vez has hecho toda la parte de los datos, que es la parte más complicada, puedes hacer 1000 pruebas. Quiero probar con COVID, quiero probar sin COVID, quiero probar inventándome un COVID ficticio en 2015. Quiero probar, ¿no? Y eso te va a dar un resultado, una precisión que tú puedes comparar. O sea, la precisión de este modelo con COVID es 96%. De este modelo sin COVID es 92%. Entonces vale la pena que metamos COVID. Pero es que puedes decidirlo antes de poner este modelo en producción. Entonces hay muchísima facilidad para jugar con las piezas del puzzle. Si responde a tu pregunta, David. Y bueno, si seguimos con esto. Sí, perfecto, gracias, Pablo. A ti, David. En este cuadrante, lo que haríamos sería empezar a poner casos de uso, ¿no? Y tener al menos una idea clara de cuál es el roadmap, el camino que vamos a ir siguiendo, los casos de uso que vamos a ir navegando durante los próximos años. He puesto algunos ejemplos. Oye, quiero saber cuáles son los leads que vienen de marketing que tienen más posibilidad de convertir. Entonces, invertimos más tiempo en ellos y menos en los que no tienen posibilidad. Luego quiero tener además claro quién no me va a pagar en adelantado, ¿no? Para poder hacer alguna acción, no darle riesgo, no darle crédito, etcétera, etcétera. Luego quiero tener un recomendador. Dado un artículo que me han pedido, quiero recomendarles otro. Luego quiero tener un forecast de ventas y así ir rellenando este cuadrante, ¿no? Para más o menos empezar a definir por dónde queremos empezar, porque por todo no se puede hacer. A no ser que pongamos recursos que estoy seguro que no tenemos, ¿no? Una vez hecho esto, hay una cuestión que parece contraintuitiva, pero nos va a ayudar mucho en el pasado, en el futuro. Y es, definimos un caso de uso y creamos un data warehouse. Data warehouse es un repositorio de datos. Esto va a encarecer el proyecto, lo va a hacer. Porque puedes hacer lo mismo sin el data warehouse. Pero cada vez que lo hagas, tendrás que repetir todo este proceso. Con lo cual, el primer proyecto va a ser más caro. El segundo, tercero, cuarto y quinto, infinitamente más barato si hacemos un data warehouse. Tenemos esa información ahí ordenada. Por un lado, le damos acceso a toda la gente a través de BI para que haga sus análisis y vea los datos en tiempo real. Y por otro lado, lo utilizamos para Machine Learning. Entonces, si no lo hacemos y conectamos directamente caso de uso con BI y ML, cada vez que haya que hacer un caso de uso, el caso de uso será más caro porque habrá que hacer todo el trabajo de tratamiento de datos, cada vez. Y esa parte, para los que trabajamos en el mundo del dato, preparar y limpiar los datos es entre el 80 y el 90% del tiempo de un proyecto. No es el Machine Learning, no es Power BI. El 90% del tiempo es limpiar datos que todos conocéis, la calidad del dato del ERP, ¿no? Como está de limpia y de fantástica y todo, no hay ningún error. Pues esa parte es la que más tiempo lleva. Y la última la he dicho antes, es probar y probar. No tener miedo. Los productos de Data Science pueden ser terriblemente caros si se miran desde el punto de vista de la curiosidad y un chollo del Black Friday si se miran desde el punto de vista del objetivo. Entonces, marquemos objetivos pequeños, hagamos proyectos pequeños, probemos, funciona, escalemos, funciona, escalemos, no funciona, paso atrás, pivotemos. Es clave, ¿no? Os recomendamos desde Todes Data que no empecéis con grandes proyectos transformacionales, probad cosas pequeñitas, probad un recomendador, probad una clasificación de leads, probar business intelligence, probar cosas más sencillas e ir creciendo con los casos de uso, ¿no? No vayáis a lo imposible porque un fallo aquí, y es muy normal fallar, como he dicho, el 80% de la gente falla, de los casos de uso fallan de la gente, va a hacer que dejéis de utilizarlo y sería una pena, ¿no? Que como hemos visto, esta herramienta que ha venido para convertirse en una vertical más. Tenemos marketing, ventas, finanzas y datos, ¿no? Ha venido para hacer eso. Entonces, ha venido a ayudar a todas las demás divisiones. Será una pena que por no tener bien planeado la prueba que quieres hacer y el camino que seguirás si funciona, que no lo integremos, ¿no?
Y sin más, pues doy paso a las preguntas si tenéis alguna. Espero que sí. Pablo, muchas gracias. A ti, Sergi. Podéis reactivaros el audio, el micro, perdón, si tenéis alguna pregunta. Yo sí que en relación bueno, me ha gustado mucho el cuadro este de hace 2 diapositivas, el de los principales casos de uso. Ujú. Parece muy interesante porque al final es lo que decías, ¿no? Un roadmap, vemos que tiene un potencial muy grande todo esto, pero sí que para poder un poco empezar a hacer cositas en nuestras empresas, pues la verdad es que está muy bien. En relación a esto, te quería preguntar, la mayoría de empresas lo que hacen actualmente es el análisis más descriptivo, ¿no? Es Ujú. un típico Power BI con los datos de la empresa para poder hacer análisis más básicos a nivel de datos, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo podemos dar el salto al análisis descriptivo? En el sentido de, necesitamos Predictivo, ¿no? predictivo, perdón. ¿Necesitamos un histórico muy grande de datos No. para poder dar este salto? Depende. Lo terrible de este campo en el que nos movemos es que tenemos demasiadas respuestas de depende, ¿no? Te lo digo ya de partida. Primero quiero hacer un comentario. En Business Intelligence os pediría que todos los que lo hagáis pidáis un objetivo, ¿vale? Que evitemos tener datos por tenerlos, ¿no? Por curiosidad y para que todo el mundo los tenga. Hacemos muchos proyectos de Business Intelligence y encontramos muchos proyectos de Business Intelligence que se dedican solo a enseñar la información y luego no se utilizan. No se utilizan porque no hay un objetivo definido, ¿vale? ¿Cómo dar el salto? Como está aquí. Estos no son los principales casos de uso, estos son algunos casos de uso. Hay miles y dependerán de cada uno dependerán del sector en el que estás, de la madurez en la que te mueves, de tus resultados económicos, pero, por ejemplo, para este caso concreto, queremos tener un clasificador de leads, ¿vale? Un clasificador de leads es básicamente un algoritmo que predice si el nuevo cliente que nos ha mandado un correo comprará o no comprará, ¿vale? Podemos tomar la decisión de meterlo en producción, o sea, de integrar todos los sistemas con esa herramienta de predicción, mandarle correos automáticos y podemos volvernos locos, ¿no? O podemos tener un Excel y empezar a llamarles, que es infinitamente más barato, ¿no? Entonces, mi recomendación es, por ahora tener un Excel. Tener un Excel, empieza a llamarlos, estás introduciendo un proceso que te va a costar, pero un ahorro de costes brutal, ¿no? Comparado con llevar el proceso a una escala planetaria. Entonces yo empezaría por ahí. Tienes un Excel, se lo pasas a los comerciales y que prueben. Que prueben durante 2 meses. Claro, Oye, que funciona. Y luego te digo lo del histórico, ¿vale? Sí, dime. ¿Que funciona? Perfecto, pues ya podemos ver si vale la pena escalar e integrarlo con Salesforce. Por ahora, Excel. Y tu última pregunta que ha sido si hace falta un Sí, histórico muy sobre todo grande, ¿no? relacionado a eso que decías ahora, ¿no? Al final se puede hacer en Excel, pero para hacer un recomendador necesitarás haber ya pasado por ese proceso anteriormente para poder encontrar relaciones, ¿no? No exactamente. Hay 2 tipos de recomendadores, uno que sí te lo exige, otro que no. Ujú. El que te lo exige, bueno, tampoco hace falta entrar en mucho detalle, ¿no? No No. es necesario que se hayan dado todas las combinaciones de venta, no tiene por qué. Vale. ¿Sabes? Porque si yo he comprado este ratón y tú, que compras siempre lo mismo que yo, has comprado este móvil, yo no he comprado ratón y móvil, ninguno de los dos ha comprado ratón y móvil, pero a ti te puedo recomendar un ratón y tú a mí recomendarme un móvil. Vale. ¿Sabes? Y nadie ha comprado ratón y móvil a la vez, va en esa línea. Ujú. Y del histórico, pues mira, te puedo decir que hicimos un caso de uso que tenían 700 clientes. Es razonable. 700 clientes en el histórico, ¿eh? Sí. El histórico. ¿Es mucho? Vale. No. No. No, menos mucho. Mejor que tengas 10.000, ¿no? Ujú. Pero la precisión era del entorno del 70%. O sea, podías predecir con un 70% de precisión si el nuevo lead, en este caso eran colegios, si el nuevo lead era propenso a comprar o no, ¿no? Ujú. Está muy bien. Bueno, alguien me podrá decir que es un desastre, ¿no? Que el recomendador de YouTube tiene unos 97. Ya. Ya. Pero ellos trabajan con 2 exobytes de información y esta gente tenía un Excel de 1 mega, ¿no? Pero bueno, salió. No, está muy bien, realmente. Y sobre todo también para plataformas e-commerce, ¿no? Pues puede funcionar muy bien, ¿no? Todo este tipo de
de proyectos. Es bueno desmitificarlo. Las plataformas e-commerce tienen unos casos de uso que les funcionan muy bien y todo el mundo offline y la empresa tradicional tiene otros casos de uso que les funcionan muy bien. No es una solución. Algunas personas piensan que esto es para marketing o que esto es para e-commerces. No. Hay casos de uso claros de e-commerce. Un recomendador, por ejemplo. Es muy obvio, ¿no? Es muy fácil poner un recomendador cuando estás comprando el perfume. Lo pones ahí y las recomendaciones. Si piensas un recomendador de otra manera, como la manera que os he enseñado ahora, es para una tienda tradicional. Estás en una llamada con tu cliente y ha comprado unos pantalones. No tienes no tienes la urgencia de enseñarle las 3 mejores recomendaciones, cómpralo con descuento. Estás hablando con él, lo conoces, estás hablando con María, que es tu clienta. Ofrécele un pack, porque sabes que es un buen producto. Entonces, el mensaje un poco es, no creamos que esto solo es para grandes empresas y empresas del mundo de Internet. Esto es para todos y ha venido a quedarse. O no solo para el mundo digital, ¿no? No solo para el e-commerce, sino también, pues, por ejemplo, lo que decías, una tienda física. Está muy claro. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Y si no, pues ya lo iremos dejando. Ya son las 10:10. Más o menos ya ha durado una horita. Bueno, pues lo dejamos aquí. Pablo. Perdón, Sí, sorry. sí. Yo sí que tengo Vale. alguna pregunta, disculpadme. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Silvia, trabajo en el X-Polymers y tenemos un departamento de analytics de la cual yo soy responsable. Vale. O sea, todas estas miserias que acabas de contar, Pablo, suenan, ¿no? las sufro muchísimo, ¿no? Porque realmente, bueno, lo que has comentado antes o sea, estoy feliz de haber venido porque me confirmas la estrategia que nosotros tenemos definida en el departamento, porque todo lo que has ido comentando lo tenemos definido, ¿no? Y hacia dónde queremos ir, pero me quedo con esta frase tan maravillosa que has dicho, ¿no? Que la cultura se come a la estrategia, ¿no? Se la merienda, porque justamente es lo que yo me encuentro, ¿no? O sea, entonces, mi pregunta va en plan, ¿cómo cambias esta cultura? ¿No? Porque al final yo estoy en el mundo químico, entonces yo planteo ciertas... ¿no? O sea, planteo ciertas acciones. Nosotros tenemos un análisis descriptivo brutal, tenemos muy maduro y ya hemos empezado a hacer análisis predictivos. Tenemos SAS como herramienta de BI, todo y que ahora nos estamos planteando un cambio hacia Power BI, ¿vale? Porque al final, bueno, la herramienta es muy compleja de usar, ¿no? Y al final es demasiado técnica, ¿no? Nos estamos encontrando con este obstáculo. Entonces, a la hora de cambiar esta cultura, de democratizar los datos, de que la empresa sea data driven, ¿no? Que todos los niveles, como tú decías al inicio de la ponencia, ¿no? Todos los niveles usen esos datos, ¿cómo logras ese cambio, ¿no? Porque estoy intentando también justificar un proyecto de data governance, que no lo tengo. Claro, tú decías, a una persona, ¿cómo le dices o le haces partícipe, ¿no? De lo importante que es la calidad en los datos, ¿no? Para que te los ponga, para que los cuide, para que no haga cambios en procesos que luego tienen un impacto en mi BI y haciendo que, bueno, varios reports salgan mal. Sí. Entonces, sé que es muy abierta, complejo lo que es te la gran acabo pregunta, de... ¿no? De hecho, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Y yo no tengo una gran respuesta, ¿vale? Tengo recomendaciones que nosotros hacemos, ¿no? Pero bueno, hemos hecho incluso, pues lo que tú decías, perdona, ¿no? Pues pruebas, hemos hecho pruebas de casos de uso pequeñitos, de segmentación de clientes, pero tú lo decías muy claro, un objetivo, ¿no? Pues cuando empezamos ahora, pues, 3 o 4 años que hacíamos, el problema es que abríamos mucho el análisis y no conseguíamos cerrarlo, ¿no? Porque no teníamos hemos ido aprendiendo, ¿no? No teníamos bastante conocimiento, no teníamos tampoco un perfil de data science claro en el equipo. Entonces, bueno, somos pequeños, pero sí con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que la cultura no nos ayuda, ¿no? En cierta manera, o sea, hay un cambio cultural y, bueno, hay veces que yo cuento las cosas y me miran con una, bueno, o sea, que al final, claro, estoy explicando cosas extraterrestres, ¿no? Pues esto último que has dicho, el primer cambio pasa por ahí. No, que dejes de hablar en extraterrestre. No hace falta hablar en extraterrestre para hablar de Machine Learning. No hace falta. Espero que todo el mundo me haya entendido al menos gran parte de lo que he dicho hoy. No hace falta hablar de extraterrestre. El segundo cambio es, hay que ser muy empático con el usuario. Muy empático.
O sea, si tú quieres que una persona introduzca bien los datos en el ERP, tienes que entender perfectamente esa persona qué valor le encuentra y dar una solución a ese problema. Si no solo das ese problema y lo que buscas es convencerle con grandes objetivos, es que el dato tiene que ser la estructura fundamental de esta empresa y tenemos que ser una empresa data-driven, esa persona te va a decir que te vayas a hacer puñetas. Esa persona, su problema, todas las mañanas tiene que pasar 1 hora haciendo no sé qué. Ese es su gran problema, ¿no? Hay una solución de datos en la que él puede apoyar metiendo información que le va a arreglar eso. Dale esa solución. No le hables de grandes proyectos porque le da igual. Cuanto más subas en la escala jerárquica, más le importará, más fácil será alinear objetivos estratégicos con objetivos de la persona, ¿no? Pero en los niveles que la gente empieza a rellenar el ERP, que suele ser en los niveles más bajos, ¿no? Esa gente tiene sus objetivos personales muy marcados. Entonces, soluciona ese problema que tienen ellos. No tiene un retorno de la inversión. No lo tiene. ¿Vale? Ese caso de uso concreto para ellos no tiene retorno de la inversión. Pero que metan bien los datos sí lo tiene. ¿Me explico? Pero lenguaje. Nos pasa, fíjate, nos dedicamos a hablar con empresas, ¿no? Que no saben de data science. Si yo fuera allí, tranquilo, vamos a hacer un sistema de recomendación basado en K-Neighbors, lo vamos a hacer de 3 clusters, o sea, me tiran de allí a patadas, ¿no? Lo normal. De acuerdo, ¿no? Sí, sí. Lo que hablamos es de retorno de la inversión, hablamos de valor, hablamos de procesos, hablamos de cómo va a impactar al día a día de ventas o al día a día de marketing. Y así, la parte técnica, quédatela tú, Silvia, quédatela tú y tu equipo. Tú y tu equipo. A ellos les da igual. Simplemente explícales cómo les vas a afectar su día a día. Esas son las 2 recomendaciones. ¿Cómo cambiar la cultura? Tú no la puedes cambiar. Se cambia como empresa, ¿no? Se cambia de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, es un poco entender si es realmente una cultura en contra del dato, que las hay, ¿vale? O más un problema de comunicación, que las hay mucho más. No sé si me he explicado y te he ayudado. Ya sé que es una pregunta, Silvia, que podemos estar hablando 6 cafés. Tengo de todo aquí, ¿no? Al final los hay, antidatos de una organización que trabaja muy ensilada, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo estoy intentando romper esos hilos. Entonces, bueno, es complicado porque no hay ¿no? O sea, no tengo los early adopters a tutiplén, ¿no? O sea, al contrario, en muchos casos lo que tengo son detractores. Pero bueno, me quedo con tus tips y continúo en la trinchera. La gran pregunta. No, la trinchera es otro tema, ¿no? La trinchera. Nos ven muy en la trinchera. No somos el enemigo de nadie. No. No somos el enemigo de nadie. No hemos venido a destruir trabajos. No hemos venido a... Pero es un tema de, como tú dices, de subir al carro, ¿no? Y de que realmente, bueno, se comunique correctamente y se entienda, ¿no? Es que nos pasa continuamente, Silvia. Te voy a decir 100 ejemplos de un potencial cliente, un cliente con el que estamos trabajando, que cuando lo conocemos llega así, que nos quiere matar, ¿no? Porque ya habéis puesto 2 cosas y ya me ha llamado la jefa, que no sé qué, no sé más, ¿no? Sí. Y a los 2 meses es el colaborador estrella, ¿no? Y el que más motivado está porque entiendes qué es importante para él y te adaptas. O no te adaptas, ¿no? Pero al menos lo entiendes. Pero nos ha pasado así de veces, ¿eh? De cambios de actitud, de gente que venís a joderme, literal. Y, bueno, han pasado 2 meses, he visto todo lo que habéis hecho, me habéis entendido mejor, habéis incluido algunas de mis sensibilidades, ya me doy cuenta que no venís a fastidiarme, sino a ayudar, ¿no? Nos ha pasado y seguirá pasando, ¿eh? Y Pablo, de lo que dices ahora, justamente me parece muy interesante y lo has dicho durante la sesión, es el tema del acceso democrático, ¿no? Que no solo tengan acceso a la información, a extracción de conclusiones, la gente de arriba, sino también la gente que pone los datos en el RP, por decir algo, ¿no? Que puedan tangibilizar qué repercute a nivel de la empresa toda aquella información que a ellos les repercute pues, una carga de trabajo, ¿no? Eso es. Si esa parte la omitimos, ¿vale? Y simplemente creemos que la gente tiene que rellenar el RP porque es su trabajo, ¿vale? Bueno, pues podemos ser así de naifs, ¿no? De ingenuos y pensar que va a pasar. Pero la mayoría de veces, hombre, lo rellenarán, sí. Ahora no sé con qué cariño, con qué cuidado,
como de bien, ¿no? Y Silvia nos podrá decir que tengo razón, ¿no? O sea, es que va a estar hecho un desastre. Entrarás, alguna gente lo hace mejor, otros peor, alguna parte del ERP está limpia, otra es un absoluto desastre y no hay forma de entenderla. Si creemos que no tenemos que devolverles nada a esa gente, al final ellos lo que piensan es, ya me toca ponerlo en el ERP para que alguien que está por encima de mí me pueda controlar, ¿no? Sí, es automático. Sí, es cierto. Automático, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias esto? Oye, pues con este ERP, tú lo que estás describiendo es cómo tú trabajas. Lo describes cada vez que metes un dato, cómo tú trabajas. Entonces, si yo te puedo devolver esa información a ti, como usuario, a lo mejor puedes entender que hay cosas que te están costando horas que te van a empezar a costar minutos. Porque lo puedes cambiar un poco, ¿no? Ese es valor para ti. O sea, ahora trabajas 14 horas al día y estás quemadísimo con la empresa. A lo mejor con esta solución puedes trabajar 8. Es un gran valor para ti, pero eso requiere un sacrificio, que metas bien los datos. Si desoímos esta parte y pensamos que es su obligación y punto, sufriremos. Bueno, estará ahí, estará como estará los datos. Y luego podremos hacer lo que podremos hacer, que será poco. Porque los datos, si están mal, da igual que algoritmo utilices, da igual que BI utilices, si están mal. Están mal, sí. Hay una frase muy típica, ¿no? Que dicen garbage in, garbage out, que significa básicamente mierda dentro, mierda afuera, ¿no? Si tú pones malos datos, sacarás malos algoritmos y malos resultados. ¿Alguna pregunta más? Pablo. De nada, Silvia. Silvia, gracias a ti, porque al final esto es el principal problema que nos encontramos día a día, porque aquí en la oficina también nos vienen las empresas y nos dicen justamente esto, ¿no? El cambio cultural en estos procesos de digitalización, que es lo más importante. Ya sabes dónde mandarlos, Sergi. Ya sabes dónde mandarlos. Sí, tal cual. Bueno, pues hay alguna pregunta más y si no, pues ya lo iremos dejando aquí. Para todos vosotros, no sé si os han dado mi correo, si no, pero Sí, bueno. mandaremos un correo con los datos de Pablo y también la presentación y también colgaremos el vídeo en el canal de YouTube. Perfecto. ¿Vale? Para que lo podáis ver. Si tenéis cualquier pregunta, entiendo que sería mucho más útil para vosotros, ¿no? Hablar de vuestro sector, de vuestras problemáticas. Si tenéis alguna duda y creéis que podemos echaros una mano, estaremos contentos de comentar las particularidades de vuestro sector. O sea, estamos a vuestra disposición para cualquiera de estas dudas. Muchísimas gracias Pablo, y gracias a todos por haber asistido hoy y hasta la próxima. Saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A vosotros.